Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. A ver ese amén. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a irnos a la palabra del Señor, al libro de Efesios, capítulo 1. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, de tiempos de amargura, de dolor, dice que clamaron a Dios y por eso Dios envió a Moisés y le dice al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. ¿Amén? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Que el faraón endureció su corazón y le fue bien mal, ¿verdad? Le fue bien feo. Porque Dios quiere que su pueblo le celebre fiesta y le sirva. Así es que nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? De la ignorancia, de la palabra, ¿verdad? Andábamos por caminos no buenos, pero a Dios le plació llamarnos, y hoy vamos a ver cuál es la actitud que debemos de tener en este caminar. Efesios capítulo 1, gloria al Señor. Dice la bendita palabra del Señor del versículo 3 en adelante: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dígale a que está a su lado: usted es una persona bendecida con toda bendición espiritual. Amén. ¿Cómo se siente un bendecido? Feliz, ¿verdad? Contentos. Le decimos al Señor: bendíceme. Le dice: ya no tengo más bendiciones, ya las di todas. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, leámoslo todos: para que nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, que dice la palabra, leamos: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra del Señor, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. O sea que la palabra del Señor dice que nosotros no estamos en el Señor por una casualidad.
¿verdad? No por nuestros méritos, porque la palabra de Dios dice que no somos salvos, y anoche nos lo decía el Señor, no somos salvos por obras o por ser muy especiales, sino por su gracia. Dice la palabra del Señor que Él, desde antes de la fundación del mundo, usted y yo estábamos en el corazón de Dios. ¿No es eso maravilloso? ¿Será que tenemos somos muy privilegiados, sí, que somos muy inteligentes, muy sabios, ¿verdad que no? Sino por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Usted y yo estamos en el Señor por su misericordia. Amén. A Él le plació, así lo dice la palabra del Señor. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Y quién nos santifica? Cristo, ¿verdad? A través de su sangre. Dice la palabra del Señor, y sin mancha delante de Él. Él nos mira lavados con la sangre del Cordero, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios. ¿Cuántos le pueden creer a Dios? Amén. Por su gracia, ¿verdad? Todo lo que nosotros tengamos en nosotros es por la gracia del Señor, es por la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Él nos amó, porque Él nos ama, porque Él, a usted y a mí, aunque nosotros le fallamos, porque todos en general, sin temor a equivocarme, de una o de otra forma, le fallamos, ¿verdad? Tenemos actitudes, tenemos gestos, tenemos cosas dentro de nosotros que el Señor tiene que trabajar en nosotros. Y es bueno, mis amados, que cada quien reconozcamos delante del Señor, Señor, yo tengo que exponer esta situación, esta área de mi vida, ¿verdad? Que necesito que trabajes en mí y poder trabajar con el Señor. Habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos tuyos. Dice la palabra del Señor que al recibir a Cristo, nosotros venimos a ser no creyentes, ¿verdad? Porque el mundo entero, yo creo que todo el mundo cree en Jesús, y los que no creen han oído de Él. Pero nosotros fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. Una vez que recibimos a Jesús y fuimos bautizados, dice que el Espíritu Santo nos injerta en su cuerpo, en la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, según su puro afecto, el afecto de su voluntad. Ahora, yo enfatizo esto porque es una de las cosas que Dios puso en mí, para alabanza de la gloria de su gracia. Tenemos una misión delante de Dios muy específica, y es ser para alabanza. ¿Cuántos estamos aquí para alabanza del Señor? ¿Cuántos podemos alabarlo? ¿Cuántos podemos glorificarlo? Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, y lo dice en esta porción que hemos leído, lo dice 3 veces. O sea, cuando algo se está repitiendo en la palabra del Señor, es porque Dios quiere que, enfatizándolo, entre en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo Jesús, en su amado, ¿verdad? Y nos hace ver que fuimos redimidos. Si usted y yo no hubiéramos recibido a Cristo, nuestra alabanza no fluye. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, Él nos motiva. Él es, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos, para recordarnos todas las cosas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y en esto, hermanos, quiero mencionar algo. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor esto, y mucho cuidado, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y agrega, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de tu sacerdocio. Al venir al Señor, Dios nos constituye sacerdotes para nuestro Dios.
¿Qué quiere decir? El sacerdote es el que presenta ofrenda delante de Dios, el que presenta adoración delante de Dios, el que presenta oración delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor nos dice que Él nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, usted escudriñese o escudriñemos cada uno. ¿Estamos escudriñando la palabra? ¿Estamos orando, buscando la presencia de nuestro Dios y reconociendo que Dios me habla? ¿A cuánto le habla el Señor? A través de su palabra, a través de la conciencia nos habla, a través de muchas cosas. Aprendemos a oír la voz de Dios, aún a través de nuestros propios errores. Él nos dice, esto está bien, esto no está bien. El Espíritu Santo está atento. ¿Por qué? Porque somos escogidos para Él. Amén. ¿Cuánto pueden alabar al Señor por eso? Somos llamados para alabanza de su gloria. Dice el Señor aquí, dice que Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, porque a Él le plació, ¿verdad? Cuál se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como en la tierra. O sea, Dios está preparando un pueblo que va a reunir en determinado momento. Tanto los que estuvieron allá hace 2000 o más años, ¿verdad? 4000 años, como todos nos vamos a ir reuniendo poco a poco como el pueblo de Dios. Ahora recordemos que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón la convicción a qué nos ha llamado el Señor. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? ¿Verdad? Todos venimos delante de Él, buscamos que Él nos bendiga, buscamos que Él nos prospere, buscamos que Él nos escuche nuestros clamores, pero más allá de buscar lo que dice la palabra de Dios, no, buscar primeramente su reino, su justicia, y todo lo demás nos será añadido. O sea, ni siquiera tendríamos que pedírselo si nosotros estuviéramos al tanto del propósito de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y él va por el desierto, lo cual nos dice que en este caminar vamos a pasar situaciones. Nadie está exento. Y en ese proceso Dios nos va formando. Dios va formando su carácter, Dios va formando a Cristo en nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que en el desierto muchos se rebelaron. ¿Cuántos llegaron de aquellos que salieron de Egipto? ¿Alguien recuerda? Dos de los que salieron, ¿verdad? Los que nacieron en el desierto, ahí, que no vieron las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Egipto, que simboliza el mundo, que simboliza a todos aquellos que no quieren nada con el Señor, con Dios, o que se regresan, ¿verdad?, de los caminos del Señor, apostatan de la fe de ellos. Todos ellos, los que salieron, se quedaron en el desierto, lo cual nos dice que no todos los llamados somos escogidos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla de cuál es el propósito. Hay dos propósitos. Número uno, para alabanza y gloria de Él. Y nosotros tenemos que escudriñar eso. ¿Estoy viviendo yo una vida para alabanza del Señor? ¿Estoy yo cumpliendo ese llamado que el Espíritu Santo nos hace de hacer todas las cosas? No se trata simplemente de cantar, no se trata simplemente de saberse unos coros. La alabanza no se resume en eso, alabanza se resume en obediencia. La alabanza se resume en poner a Dios primero, antes que mi persona. Por eso la palabra del Señor dice, es necesario
que el que me busca se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Cada uno sabiendo que todos los días lo que usted y yo estemos viviendo nos ayuda para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Porque no soy yo quien tengo que ser exaltado de usted, sino el Señor a través de usted, a través de mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, en las decisiones que yo tome, no voy a tomarme a mí mismo como primero, sino esto honra a Dios, esto glorifica. Si yo me niego, si yo me mengo, estoy glorificando al Señor, estoy exaltando a Dios. Si yo tomo esta decisión, honraré al Señor, glorificaré su nombre. Y es un diario, vivir un constante, porque tal vez ayer lo hice, pero hoy nuevamente mi ego se levanta. Todos tenemos ese problema. Tenemos que estar luchando con nuestra carne, tenemos que estar luchando con nuestro orgullo, ¿verdad? Y ahí es donde dice el mexicano, le rechina el guarache, ¿verdad? No quiero morir, y menos porque el morir significa que alguien me moleste, alguien esté ahí estorbándome lo que yo quiero hacer. Entonces dice, ahí es donde el Señor nos dice, debes de amar y abrazar esa cruz. Puede ser el marido, puede ser la esposa, un hijo, el jefe, qué sé yo, cuántas cosas vivimos en nuestro diario vivir y que nuestro apellido se pueda levantar, ¿verdad? Y pueda, ¿verdad? Y entonces dice el Señor que en todo momento nosotros tenemos que recordar cuál es el propósito por el cual Dios te ha llamado. ¿Cuál es el propósito? A ver, solo María Elena está aquí. Dios, diga conmigo, Dios me ha llamado para alabanza y gloria de su nombre, para que le sirva a Él, no para que me sirva de Él. ¿Por qué? Porque normalmente vivimos bien si Dios nos bendice, si Dios nos prospera, si Dios nos ayuda, vivimos tranquilos, gozosos, porque, ay, viera qué bendición, soy muy bendecido. Y dice el Señor, pero me estás honrando, porque muchas veces aún las bendiciones del Señor no honran a Dios. Lo que Dios te puede estar dando, tú no lo estás tomando para alabanza del Señor, para la gloria de Dios. Ese proceso que estamos viviendo en nuestro diario vivir, valga la redundancia, es un propósito para que usted y yo menguemos, para que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos. Ok, dice la palabra del Señor que a través de todo esto, en el cumplimiento de la disposición de los tiempos, nosotros estaremos reunidos con el Señor para siempre. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Sabe usted que usted tiene herencia en el Señor? ¿Y qué significa una herencia? Yo quiero esa herencia, ¿verdad? Mi esposo se asombró y nos asombramos cuando una cuñada nuestra, se fue con el Señor y dejó un testamento que todo lo que ella dejaba se lo dejaba a mi esposo. Eso fue un susto que nos llevamos. Y fue para que las demás familias se animaran también, ¿verdad? Porque las herencias de esta tierra traen situaciones difíciles, entre familias, entre los mismos de la casa, ¿verdad? Pero la herencia que nosotros perseguimos no está aquí en la tierra, está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, recuerda, tu herencia no está aquí. ¿Sabe lo que Dios ha puesto en tus manos? Lo que Dios ha puesto en tus manos es para que usted lo administre. Y tenemos que darle cuentas a Dios de las cosas que Él nos ha dado, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Cómo lo administramos?
¿verdad? Fuimos así como el mono en el ventolero, ¿verdad? Nos posesionamos de todo eso y aún viendo necesidades en nuestra propia familia, nos suplimos, nos ayudamos. Y eso, de todas esas cosas hay que darle cuentas a Dios. ¿Para quién estás abarcando las cosas de este mundo? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Decía ahora el hermano, Dios bendice, y dice la palabra de Dios, Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos necesitamos ser dadores alegres? ¿Sabe? Dios es el ejemplo perfecto. Y Dios quiere que usted y yo tengamos un corazón conforme al Señor, conforme a nuestro Dios. Dios dice en su palabra que el rey David era un hombre conforme a su corazón. Yo me quedo... Ay, David, ¿cómo ser un hombre? Una persona conforme al corazón de Dios. Si escudriñamos la personalidad, el carácter de Dios, Dios nos lo ha dado todo, absolutamente todo. Preparó una tierra donde manifiesta su gloria, su poder. Preparó bendiciones. Aún antes de que usted y yo naciéramos, ya tenía grandes bendiciones para nosotros. Y todavía más, no suficiente, viendo la rebeldía y el corazón del hombre, envió a su propio Hijo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que crea, ¿verdad? Que crea en Él, que le crea a Él, todo aquel que le reciba. Y sabe una cosa, el que recibe a Cristo recibe su palabra, acepta su palabra como ley para ser obedecida, y nos sigue dando cada día más. Por eso dice la palabra del Señor aquí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque antes nuestros ojos no veían, porque antes nuestros oídos no escuchaban, no oían. Teniendo ojos no veíamos, y teniendo oídos no oímos, y así hay mucha gente alrededor. Y muchos dentro de la iglesia quieren ser sordos y ciegos también. No digan amén, pero así es. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza y gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, usted y yo cada día tenemos que buscar la forma de honrar y alabar al Señor. Dios dice que Él honrará a los que le honran. Él bendecirá a aquellos que le buscan y que le buscan de todo corazón. Amén. ¿Hay aquí que le busque de todo corazón? ¿Hay alguien aquí? Escudriña tu corazón. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Estamos de verdad buscándole, dice la palabra del Señor, que Él se dejará hallar de los que le buscan y le buscan de veras. No para tener un conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios dice que el diablo se la sabe todas, sino para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. ¿Hay alguien en este lugar? Entonces el Señor nos enseña que cuando usted y yo tenemos bien claro para qué nos llama el Señor, para alabanza y gloria de su nombre, para exaltar su nombre, vamos a servir a ese Dios. Nuestro anhelo no es vivir ya para nosotros, sino para el Señor. Amén. Dice el Señor, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Alguien le puede creer a Dios en esto? O sea, el Espíritu Santo, Dios, el Padre y el Hijo han puesto un sello en tu frente y dice: este me pertenece, este ya yo lo compré, este ya yo pagué el precio de su pecado. No, pero mire que es que le falla en esto y es que y vemos de las personas todas las cosas negativas que pueda tener. Pero Dios, que nos creó, que nos formó, que nos hizo desde antes de la fundación del mundo, nos eligió para Él, ha visto lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros.
Ayer leíamos en el ayuno, en el libro de Ezequiel 36. Qué cosa más hermosa. Se los dejo de tarea. Cómo Dios a ese pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que cometió tantas abominaciones delante de Dios y sigue cometiendo. Pero nosotros, pueblos de Dios, no somos exentos tampoco de hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero a Él le place, dice la palabra del Señor, que por amor de su nombre, que es blasfemado entre los gentiles, entre la gente que no conoce, Él arrancará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Amén. Lo cual nos dice que esa personita por la cual usted está orando, que es tan terca, que es tan majadera, que se vuelve atrás, que vive discutiendo, que dice que usted es religioso, que usted, esa personita, Dios está trabajando con esa persona y lo está incomodando. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. Arrancará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? Nada. Y dice la palabra de Dios, quitaré su espíritu y le daré un espíritu nuevo y escribiré mis leyes en su corazón para que ande conforme a mi palabra. Yo no sé, yo estoy aquí delante del Señor por su misericordia y porque Él ha trabajado y sigue trabajando y tiene mucho que trabajar en mi vida. ¿Cuántos creen que tiene que trabajar en su vida? Pero Él no nos ve como nosotros nos vemos. Él nos ve como un producto terminado. ¿Alguien le da gloria a Dios de verdad? Nos ve como un producto terminado. Dios está trabajando contigo y conmigo, con cada uno de nosotros. Y de pronto sacamos nuestro, ¿verdad? Y dice el Señor, maldija por aquí, ¿verdad? Y por, un martillazo por aquí. Hasta que nos va moldeando, nos va moldeando. Cuando usted y yo le cedemos a Dios esas áreas, Dios dice, bueno, ya, esta ya se terminó, ya está bien, está finita. Hay que trabajar otra. Y todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice la palabra de Dios que usted y yo le pertenecemos a Dios y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El diablo no te va a poder sellar. Dice la palabra que Él nos dio el Espíritu Santo, el sello del Señor, como arras de su promesa. Y las arras es lo que le da el novio a la novia. Recuerde que la iglesia es la novia del Señor. Comprometiéndose. Usted dice, pero es que yo oro y Dios no me escucha, Dios no. Y dice el Señor, es que yo soy el que llevo al ministro en esta persona. Yo sé cuándo le voy a dar, cuándo le puedo dar, en qué momento le voy a dar. Porque si le doy más se me va a ir, se me va a perder. Si le doy menos me va a renegar. Amén. Las arras que Dios ha puesto mediante el sello es un pacto de Dios para con nosotros, en que Él suplirá en tu vida todas las cosas que te hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Podemos confiar en un Dios fiel? ¿En un Dios todopoderoso? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros en este proceso? Leía ahora el hermano, y yo le enseñaba a la hermana Dalia, que la siguiente palabra que Dios me da en este mensaje es Romanos 8. Y vamos a irnos ahí. El hermano Johnny se me adelantó. Porque ese es el Señor. No hay dos Espíritus Santos. Dios no le puede decir a una persona una palabra y al otro una palabra contraria. El Espíritu Santo siempre va a confirmar su palabra. Dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, una palabra que usted y yo repetimos muchas veces. Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, ahora escudriñemos, ¿de verdad yo amo a Dios? ¿Qué dice Juan 14:23? El que me ama
mi palabra obedecerá. Ajá. El que me ama, mi palabra, no cuestiona a Dios, no cuestiona la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros seamos barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Y con la palabra de Dios es el agua que ablanda ese barro. Y si usted deja que esa agua de la palabra ablande el barro que es nuestra humanidad, que es nuestra carnalidad, que es nuestra mente humana, carnal, usted puede permitir que Dios vaya formando en usted lo que Él quiere formar para su gloria y para su alabanza. ¿Alguien está aquí esta mañana? Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice ahí seguido? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? Dice, esto es a los que conforme a su propósito, no a mi propósito. El salmista dice allá en el libro de los Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos necesitamos o cuántos queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas? Señor, tú cumplirás tu propósito, pero yo quiero que lo hagas así, lo hagas así, lo hagas así. No, es tener una actitud dócil, barro en las manos del alfarero, llenos de la palabra de Dios, ministrados por el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Dice el Señor que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. ¿Estamos ya completos? ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Nos parecemos a Cristo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir? Porque el cristianismo no es una religión, es una relación intrínseca con nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y en ese, mi espíritu y su espíritu, yo tengo que menguar, como dijo Juan el Bautista. Es necesario, dígaselo usted mismo, dígaselo al que está a su lado, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y vienen ciertas situaciones para que usted se dé cuenta en qué áreas debe de menguar. ¿En qué áreas? ¿Qué áreas de su vida usted tiene que cederle a Dios? Y la palabra del Señor nos sigue diciendo que Él nos conoció para que fuéramos hechos conforme a su imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Damos alabanza a Dios. O sea, estamos aquí confesando algo tan maravilloso, que es el privilegio, número 1, de ser escogidos. Número 2, de ser llamados. Número 3, que tenemos un propósito para alabanza y gloria del Señor. Número 4, que Dios nos está diciendo que Él no va a descansar con tu vida hasta que no seamos hechos a la imagen de su Hijo. Pero para eso tienes que permitir que la palabra de Dios permee dentro de ti esas áreas que se resisten. Esas áreas que usted pone el ego, el yo primero. No estoy de acuerdo, no me parece. La palabra de Dios es innegociable, ¿sabe? Dice la palabra del Señor, los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Óigame, a veces hacemos cada barrabasada que tenemos cada actitud delante del Señor. Sin embargo, el Señor está delante del Padre, diciéndole: Padre, tranquilo, no te preocupes. Yo lo he lavado con mi sangre. Yo le he limpiado con mi sangre. Yo he muerto por su pecado.
Yo estoy delante de ti y el Espíritu Santo está delante del trono de Dios, intercediendo por cada uno de su pueblo, con gemidos indecibles, conforme a nuestra necesidad, porque no sabemos cómo orar, dice. El Espíritu Santo gime hasta que la imagen de Cristo sea formada dentro de nosotros. Sabemos que a los que Dios ama, todas, sí, esa situación que tienes hoy, esa circunstancia con la cual está luchando tu humanidad, esa situación familiar, no hay nada que exceda, dice la palabra del Señor, que Dios, nuestro Dios, no tenga el control sobre él. Ahora, ¿por qué? Fíjese lo que nos dice, nos viene diciendo por qué nos escogió, para qué nos escogió, y nos dice en su palabra cuál es la razón de estar delante de él. Ahora, fíjese en esto. ¿Qué pues diremos a esto? Que fue la parte que el hermano Johnny tocó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, no porque lo merecemos, no porque no pequemos, no porque no le fallemos, sino porque a Él le agradó escogernos, a Él le agradó llamarnos. Usted le diga, tal vez yo era la ovejita negra de mi casa, sí, pero ya se fue blanqueada por la sangre de Cristo. Si tus pecados fueran rojos, dice la palabra, como la grama, serán emblanquecidos. Y no hay pecado que no sea negro, que no sea rojo, que no sea, amén. Dice el Señor, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Ay, esa es la parte que más me gusta. Usted ve, Señor, usted dice ahí en la palabra que usted me va a dar todo lo que yo le pida. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sí, como padre, yo sé lo que a usted le conviene y lo que no le conviene. Yo sé cuándo se lo puedo dar y cuándo no se lo voy a dar, conforme al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender que usted y yo no somos huérfanos, que tenemos un Padre responsable, que tenemos un Padre que nos ama, que tenemos un Padre que estamos aquí porque a Él le plació, a Él le plació. Y todo lo que fue ahora dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial, Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno y sabe la respuesta que nosotros podemos darle al mensaje que hoy se está recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queremos ser dóciles? ¿Queremos ser obedientes? ¿Estoy entendiendo cuál es el propósito por qué Dios me tiene aquí? Él me dice que Él me dará todo lo que yo le pida, conforme a sus riquezas en gloria. Dice el Señor, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Ahora, escuche bien esto. Si usted y yo hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, debemos de mostrarlo en nuestro caminar. Porque no pueden haber dos naturalezas en nosotros. La simiente de Dios está morando dentro de nosotros. Y desde el momento en que venimos a Cristo, nuestra naturaleza carnal debemos de habérsela cedido al Señor. Usted no puede hablar con malas palabras. Usted no puede estar caminando con actitudes mundanas, hablándolo como una persona que no conoce de Dios, porque en nuestras actitudes y en nuestro caminar y en nuestras conversaciones, o honramos a Dios o lo deshonramos. Amén. Entonces, si hoy usted está entendiendo, estamos entendiendo todos nosotros, que Dios nos ha llamado con ese gran propósito para alabanza de su gloria. Hay un pasaje que lo busqué y no lo encontré
hace tiempo lo leí y lo quise encontrar en este momento, y dice: esta casa he levantado para mi alabanza y para mi gloria. O sea, cuando nosotros nos reunimos en la presencia del Señor, Dios está honrando, Dios está glorificando y está mirando tu actitud delante del Señor, tus pensamientos, está mirando con qué actitud venimos. Dice: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Uy, es que me tiras de andar. Ay, Señor, qué terrible. Y después viene la conciencia y le acusa. Pero si usted se arrepintió del pecado que usted pudo haber haber cometido, si usted conscientemente deja que el Espíritu Santo le redarguya, le lleve a postrarse, a humillarse delante de Dios: Señor, perdóname, límpiame nuevamente, la sangre del Cordero sigue fluyendo. Lo que fue negativo se convierte en positivo delante de Dios. Lo que fue para que Satanás venga delante de Dios y le dice: ¿viste aquel que te sirve? ¿Viste aquel que? ¿Viste? Pero inmediatamente buscamos reconciliarnos con el Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Dios dice en su palabra: el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. ¿Cuándo necesitamos misericordia del Señor? Todos, porque Dios sabe que dentro de nosotros se revuelcan muchos pensamientos, muchas actitudes. Todos necesitamos de la misericordia del Señor cada día. Dice la palabra del Señor: ¿quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué más? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Gloria al Señor. El que intercede, dígale que está a su lado, el que intercede. Yo no sé cuántos sienten bien que hayamos en la iglesia un grupo de personas que intercedemos unos por otros. Pero hay uno más allá, hay uno más alto que nosotros. El Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por los que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras almas. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que hemos sido sellados como su propiedad, los que estamos delante de Él con un corazón manso y humilde, los que sabemos cada día que sin Él no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Somos nada. Yo le digo al Señor: Señor, dame lo que necesite, porque yo por mí no puedo darles nada a ustedes. Pero si el Espíritu Santo fluye, ustedes están recibiendo. Dice la palabra del Señor: y yo me tomo, de mi interior correrán como ríos, o ríos de agua viva. Y usted está bebiendo esta agua, porque es palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Él intercede por nosotros. Y añade: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Nada. Dígale que está a su lado: nada. Porque aunque fallamos, Dios es pronto para perdonarnos si nos arrepentimos. No que vamos a coger esto y decir: pues no hay problema, yo hago, y después el que peca y reza empata. No, hermanos. Es un arrepentimiento genuino. Apartarse del pecado, apartarse de la maldad, saber que en el corazón hay cosas que no son agradables. Señor, yo necesito, métase en un ayuno, métase en un tiempo de oración para que su carne mengue, para que su espíritu se libere de todas esas cosas. Ahora, siempre les comento algunas experiencias que Dios me da cuando paso por procesos. Y este tiempo no ha sido la excepción. Cuando yo estoy en algún proceso que tengo que ausentarme un poco, busco más su presencia, mi oído está buscando más su dirección. Y en estos días, Dios me habló. Y digo, Dios me habló, le voy a explicar por qué. Antes de pasar el proceso,
o el mismo día creo, yo recibo un audio de un hermano que él se congregaba aquí y bueno, está en Estados Unidos, y me manda un audio y me dice: hermana pastora, el Señor me motiva a mandarle este audio, y comienza a interceder por mí, interceder por todo lo que yo iba a pasar. Y tiene un buen espacio, yo me quedo así y digo: santo Señor. Él pone personas que uno no sabe y que no saben nada de uno para que intercedan por uno. Le damos gloria a Dios por eso. Amén. Entonces yo le respondo y le digo: gracias, hermana, por dejarse guiar, porque precisamente voy para una cirugía. Y ahí me dio algunas palabras, algunas direcciones de parte del Señor. Abro el internet y comienzo a revisar el email, y me encuentro un mensaje de un pastor que hace años, no sé cuánto, él está en San Carlos, y hace años yo fui a San Carlos y estuve predicando, estuve llevando la palabra en su iglesia, pero nunca más nos volvimos a comunicar. Y veo el mensaje: el pastor fulano de tal, y abro el mensaje y me pone: lo que estás pasando no es para mal, sino para formar en ti algo que Dios tiene mejor para tu vida. Y yo alabo al Señor, yo lo recibo. ¿Cuánto alabamos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque los procesos de Dios nunca serán para maldición nuestra, sino para darnos lo que Él quiere darnos. Y lo recibí, yo fui. Dentro de ese mensaje me pone un versículo que cuando yo tuve la operación de los tumores en el estómago, que estaba muriéndome, que los pastores, algunos pastores llegaron a mi casa y oraron por mí, me despidieron porque yo me estaba muriendo, me velaron, y al día siguiente yo fui a la operación de lado a lado, me sacaron todo por dentro, excepto el estómago y los intestinos, que fue lo que pudieron dejar. Y yo quería irme con el Señor. Yo dije: Señor, que bueno, ya voy para el cielo me voy, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Y Dios me da el versículo, el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Entonces no me voy a morir. Y me sentí triste, no me voy a morir. Y eso fue en el año 95. Ha pasado muchas aguas por este puente, ¿verdad? Y el pastor de San Carlos termina poniendo, yo no quería leerlo, porque yo dije: si yo lo leo es porque yo quiero que me diga eso. Y estoy buscando eso. Y el pastor me pone Salmo 118, 17. No morirás, sino que vivirás y contarás las obras de Jehová. Y aquí estoy. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria a Dios. Amén. Porque todavía Dios tiene propósito en mi vida. Dios todavía no ha terminado conmigo. Gloria al Señor. Ahora, vemos entonces que pasamos por muchas circunstancias, por muchas situaciones, pero que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón a qué nos ha llamado al Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? Sí, Dios quiere que tú prosperes, que tú salgas adelante, es todo, pero lo importante, lo principal, estamos aquí para alabanza y gloria del Señor y para servir a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Amén. Estamos aquí porque Él nos ha llamado a servirle. Y cuando Dios llama al pueblo de Israel, usted lo puede leer ahí en Éxodo, cuando Dios nos llama, le dice: deja ir a mi pueblo. Primeramente le dice: para que me haga fiesta. Y luego sí insiste: para que me sirva, para que me sirva, para que me sirva. ¿Cuántos de nosotros sentimos el gozo de servir a un Dios vivo? Amén. ¿Y cuántos quisiéramos servirlo más? ¿Por qué? Porque ese es un privilegio que nos ha dado. Pero en este proceso pasamos por muchas situaciones, volvemos a decir,
porque Dios está formando la imagen de Cristo en usted y en mí. Hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que tienen que ser quitadas, que tienen que ser, y ya les dije, pues Dios nos da lima por aquí, y un martillazo por allá, y otra cosa, y nos sentimos así medio raros, ¿verdad? El salmista dice en el Salmo 34, ¿qué dice el Salmo 34:1? Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? Cuando tú puedas levantar tu mano y decirle, Señor, yo te bendigo por el proceso que estoy viviendo. Bendígalo. Dice el salmista, el Salmo 34, quiero que igualmente leámoslo, hagámoslo nuestro, vivámoslo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo? Cuando me salen las cosas bien, cuando no me salen, cuando tengo ganancias, cuando no tengo ganancias, cuando alguien me hace un daño, cuando alguien, ¿me explico? Bendeciré a Jehová en ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. Una persona que vive renegando, que vive alegando, que vive peleando, es una persona insatisfecha. Es una persona que no ha entendido el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Porque es necesario que usted mengue, que yo mengue para que Él crezca. Y en ese menguar nos van a tratar mal, en ese menguar las cosas no nos van a salir bien, en ese menguar nos va a faltar cosas que nosotros necesitamos. Pero Dios, que es nuestro Padre, Él está atento a todas nuestras necesidades. ¿Alguien aquí está aquí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No quejarme. Hoy es que he oído de personas que conocen del Señor que tienen una boca peor que uno de los que no conocen. Porque cuando pasan por alguna situación, alegan, reniegan, insultan, tratan de pelear en su fuerza. Y dice el Señor, en mi pueblo tú no tienes que pelear. Yo pelearé por ti. ¿Sonríe? Él le dijo a Josafat, Josafat había pecado. Josafat, Dios le había dicho, le había mandado a un profeta y le dijo, por cuanto haces amistad y ayudas a los que no quieren a Dios, vendrá sobre ti castigo. No dicen sus palabras. Y entonces Josafat, ¿qué hace? Lo que usted y yo tenemos que hacer, humillarnos delante del Señor, buscarlo más de todo corazón, servirle con toda nuestra alma. Dice que el mismo Josafat salía de un lado a otro predicando la palabra. Pero vino el enemigo, igualmente vino como un río, porque cuando le damos derecho al enemigo, él no lo va a desaprovechar. Entonces Josafat se asusta y comienza a clamar y llama al pueblo a llorar y llama al pueblo a gemir y está asustado y le dice, Señor, tú eres el Dios que has dicho que si pecamos contra ti y nos humillamos y nos volvemos a ti, tú nos oirás y pelearás por nosotros. Ahí está la llave de cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo contestamos al Espíritu. Y en medio de toda la asamblea y todo el mundo porque cuando uno peca, afecta a todos los que están alrededor. Todos son afectados. Pero en medio de aquel lamento y aquel clamor, se levanta uno que se llama Jaziel y le dice, esta es palabra de Jehová, no es tuya la guerra, sino de Dios. ¿Te has humillado delante de Dios? ¿Has reconocido en qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que hacer con tu vida? ¿A qué te ha llamado el Señor? Si nosotros entendemos eso, cuando estamos pasando por procesos, alabaré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No habrá queja, no habrá palabras contra unos y contra otros. Podemos alabarlo, podemos glorificarlo. Dice aquí, en Jehová se gloriará mi alma, versículo 2, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuántos mansos sabemos aquí? No mensos, ¿verdad? Mansos. ¿Ok? Es aquel que se doblega, se humilla delante de Dios y dice, es tu palabra y yo la obedezco. Es tu palabra
y yo la acepto, yo la recibo. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Él oyó y lo libró de todas sus angustias. Y el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que leen. De los que leen. ¿Sabe lo que es el temor de Jehová? El temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Deje que Dios pelee por usted. Deje que Dios sea el que lo levante. No se enorgullezca usted, sino que hagamos la voluntad de nuestro Dios. En estos días les decía, estaba pasando una situación y me acuesto un ratito, yo me levanto un poco temprano en la madrugada y luego me acosté un ratito y me dormí. Y cuando yo me dormí, yo veo en un sueño un toro negro, grande, muy grande, con unos cachos enormes. Y viene contra mí. Y yo me quedo viéndolo. Y yo estoy en una cama un poco alta, no normal, un poco alta. Y entonces yo lo agarro de un cacho. Y yo lo estoy sosteniendo y en ese momento le digo, Señor, en mi fuerza no puedo, ayúdame. ¿Verdad? Ayúdame. ¿Cuántos saben que en nuestras fuerzas no podemos pelear? Y entonces el Señor me habla y me dice, solamente alábame. Solamente alábame. Y yo comienzo en el sueño a alabar al Señor y comienzo a buscar cánticos de adoración y de alabanza. Y tengo sostenido aquel toro por un cacho y viene y trata de meterme el cacho por el otro lado y lo cojo. Entonces abre su boca y trata de llegar a mi cuerpo y el Señor lo detiene. El Señor lo detiene. En determinado momento yo cojo fuerza y tiro al toro y cae y se golpea. Y luego yo, pobrecito, se golpeó. Más bravo se puso, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, y por eso traigo esta palabra, nuestras luchas, nuestras pruebas, no las vamos a ganar quejándonos. No las vamos a ganar en nuestras fuerzas. Las vamos a ganar alabando a nuestro Dios en todo tiempo. Fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Cuando usted está pasando una circunstancia, cuando esté pasando, no pelee, no se apoye en brazo de carne, no busque quien esté de acuerdo con usted o quien no esté de acuerdo. Vamos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a Él porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos cubre, Él es el que nos levanta, Él es el que nos da fuerzas. Y sabe una cosa, y el enemigo no puede contra el alma de la adoración. No puede, porque una persona que adora, una persona que alaba, es una persona que está peleando con las armas de Dios, no con su fuerza, no con su carne, sino con su poder. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y nos lleva a la alabanza con Dios. Y una persona que alaba es una persona contenta, es una persona alegre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, sabe que Dios estará siempre contigo. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? Podemos alabarlo y glorificarlo. En esta mañana Dios te dice, te he llamado, no para hacer riquezas en esta tierra. No, te pongo como administrador. Y cuidado con lo que te he dado. Cuidado, ¿a quién le vas a dejar eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque nada nos llevamos. Dios está mirando tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corroe. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios inteligencia, que no la dio. Y glorifiquemos al Señor. Ponte de pie. Puedes levantar tus manos al cielo. Puedes adorarlo. Puedes humillar tu carne delante de Dios.
Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confirmen su nombre. El versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, se agrada a Dios. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio. Me gustó mucho lo que hizo Johnny. Como no teníamos ofrenda a veces, metámonos en la canasta de la ofrenda. Presentemos nuestros cuerpos, presentemos nuestras vidas y glorifiquemos al Señor, que de todas nos saca el Señor, de todas nos bendice el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria. Quiero oír esas personas alabando. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Con gozo, con alegría.